Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que se nos ha ido el tiempo demasiado rápido con el amigo Fran y teníamos tantas cosas que tratar, Fran, pero no queremos ya que se vaya estos últimos minutos del segmento final sin que abordemos la parte del recién aumento de la tarifa eléctrica en el contexto de por qué razón se ha adoptado y cuáles son las implicaciones y la incidencia que tiene eso en la economía. Claro, mira, Rosana, se han hecho algunos cálculos de la incidencia que esto puede tener. Tú puedes decir, bueno, una persona que paga 1,000 pesos de luz le van a aumentar 80 pesos la luz. Eso en términos absolutos sería poco, pero hay que entender de que esto tiene también un efecto que va más allá, por el hecho de que no estamos hablando de que la reacción de los sectores productivos y de la población con respecto a este 8% se vea solo en términos económicos, sino se ve en términos también del descontento que hay del desempeño del sector eléctrico, en términos no solo de su manejo financiero, sino de las también las expectativas que ha habido, y también el hecho de los problemas de generación de apagones que todavía hay en el país. Entonces, cuando tú le dices a la población, mira, te voy a aumentar el 8%, eso no va a caer bien, por más que tú intentes de alguna manera explicarlo, pero hay que entender qué es lo que está pasando aquí, porque esto no se hace de manera alegre. Es lo que hemos tratado de explicar quienes estamos dentro del Banco Central y el Ministerio de Hacienda tratando de mantener la administración de este acuerdo con el fondo. La razón de este 8% es porque de la misma manera como los combustibles han tenido que reflejar el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional. Eso es exógeno. Que ha sido, ese aumento de los combustibles ha sido algo que ha sido criticado por la población, pero es la única manera en donde un gobierno que no produce petróleo, un país que no produce petróleo, puede enfrentar una importación masiva de petróleo para satisfacer una demanda interna. Incluso un paréntesis ahí, Fran, el 47% del incremento de la cuenta corriente obedece precisamente a ese impacto petrolero. Imagínate la incidencia que tiene el petróleo en nuestra economía. Que ha habido por el déficit de cuenta corriente que ha presentado el Banco Central en el informe de la economía, como compilador de estadística lo presenta ahí, pero esta preocupación tiene un altísimo componente petrolero. El choque obviamente, externo, el choque alimentos externo. Y petróleo y bienes de capital de la inversión extranjera. Esa es la realidad. Ahora esa bien, es la explicación. La energía eléctrica, a pesar del ajuste que hubo el año pasado, no ha ido reflejando el impacto de los precios del petróleo, y esto es lo que hace que el déficit del sector eléctrico haya empezado a crecer más allá de lo que originalmente en el acuerdo con el fondo se había establecido. Habíamos hablado en el acuerdo de unos 350 millones de dólares. Que ya era muy ambicioso. Exactamente, y ya estamos hablando, o sea, ya se manejan cifras mucho mayores de ahí. Pero era un petróleo casi de 70 y pico. Exactamente, hablamos de un petróleo de 76, 77 dólares en barril promedio, y estamos hablando ahora de un petróleo de 100, 101 dólares el barril. Sí. Entonces, esta situación hace sin duda que las finanzas públicas sufran en el país. O sea, le exigimos al gobierno por un lado, mira, tú tienes que darnos subsidios, tienes que darnos exenciones, tienes que gastar más en educación, tienes que gastar más en salud, y yo entiendo que hay un tema de calidad del gasto, pero también hay un tema de que solamente se puede hacer una cantidad de cosas con el dinero que hay disponible. Nadie está obligado a lo imposible, materialmente. Exactamente. Entonces, este 8%, para que los amigos televidentes sepan a qué que nos estamos refiriendo, no compensa las necesidades del sector eléctrico. Ni en un 10%, porque de junio a diciembre apenas será 40 o 50 millones de dólares. Porque si este ajuste se hubiera hecho para el año 2011, o sea, se hubiera hecho a finales del 2010 o en enero, estábamos hablando de que extra se iban a recibir unos 75 a 80 millones de dólares. Ya si lo hacemos para el mes de junio, que va a entrar en vigencia, estamos hablando de 40 millones de dólares. Y estamos hablando de buscar 350 más. Y estamos hablando de... Como un 15% de esa exactamente, eso es como un 15, un 20% de la diferencia que hay que buscar para cerrar la brecha con el sector eléctrico. Entonces, tenemos que entender, yo sé que la población es difícil que lo pueda ver, pero
nosotros tenemos que explicar qué es lo que está pasando. Nadie quiere pagar 8% más de luz. Nadie quiere pagar ni siquiera lo que está pagando de luz. Claro. Pero tenemos que entender que hay una razón por la que el gobierno está haciendo esto. Es para ajustar a la realidad internacional lo que está pasando aquí en términos de pago de energía eléctrica. No, y que nosotros tenemos un problema estructural que no es de don Celso Marrancini, eso está dado, un parque energético totalmente ineficiente que viene problema. Don Celso ha disminuido los gastos, mira, brutalmente. Claro, y parte del diferencial que hay que buscar, no solamente por el aumento de la tarifa, también hay mayores esfuerzos en recaudación, disminución continua de los gastos y un esfuerzo titánico que tendrá que hacer el mismo gobierno para poder suplir y cerrar esa brecha financiera del sector energético. Estamos hablando de un esfuerzo quizás del orden de 200 millones más. Y entonces, Rosana, el tema es, que es lo que hay que explicarle a la población, que esto está dentro del acuerdo con el fondo. Si nosotros queremos continuar con el fondo y debemos continuar, y eso es lo que el equipo económico está consciente, y por eso el acuerdo va a continuar y se van a aprobar la quinta y la sexta revisión ahora, cuando se termine este proceso de visitas y de consulta con el fondo. Ese 8% está contemplado en ese acuerdo y es necesario hacerlo para cumplir. Lo lamentable de esto es que esto se está manejando políticamente por parte de sectores que son contrarios al gobierno, porque quieren sacar capital político de una situación que, como tú dices, es una situación que genera descontento y genera inconformidad razonable de parte de los consumidores de servicio energético. Pero como estamos en un ambiente politizado por el proceso electoral que estamos viviendo desde ya, con orientación al 2012, entonces sectores de la oposición están tergiversando, están desorientando y están tratando de sacar provecho de una situación que ellos mismos entienden y saben que es un esfuerzo que hay que hacer, porque el país no puede darse el lujo de no poder cumplir los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ya eso va a tener repercusiones mayores en contra de los sectores productivos más vulnerables de la población, como ocurrió en el 2003-2004, que se cayeron 2 acuerdos con el fondo, y entonces vino un proceso de desconfianza, vino un proceso de incertidumbre, vino un proceso bastante difícil, que quien pagó más caro fue precisamente el consumidor, porque ya recordamos cómo subió la inflación, cómo subió la tasa de interés, cómo subió la tasa de cambio, que son precios básicos de la economía dominicana. El esfuerzo que se está haciendo ahora es precisamente tratando de evitar que situaciones de esa naturaleza se vuelvan a presentar. Pero yo pienso que los políticos en situaciones como esta deberían ser más conscientes y deberían ser más dados, en lugar de atacar y de sacar provecho, de tratar de sacar provecho a base de una situación de crisis. Lo que deberían tratar de hacer es buscar la forma de que esas crisis no se generen, porque de lo que se trata es de defender el interés nacional y sobre todo a la población que más lo necesita, porque a fin de cuentas el gran comerciante, las grandes empresas a veces sacan provecho de la inflación en lugar de pagar un costo. Entonces, este es el tema que yo creo que debemos manejar y debemos ver quiénes están opinando sobre esto y cómo lo están haciendo y cuál es la finalidad que hay detrás de todo esto, porque lo que tenemos nosotros que hacer es defender precisamente el interés nacional y buscar la estabilidad y buscar el sosiego y buscar la certidumbre para que el país pueda seguirse desenvolviendo en un ambiente sano y competitivo. Y yo entiendo que los políticos obviamente eso es parte del quehacer de la política, utilizar estos argumentos, porque quienes están en oposición van a criticar a quienes estén en el gobierno y es algo que entendemos que sucede siempre, pero la labor de quienes estamos tratando de llevar adelante la política económica en el país, debemos hacer un esfuerzo de comunicación, explicar lo que está pasando, para que la población sepa por qué se están tomando las medidas que se están tomando y que la población esté enterada de cuáles son los efectos esperados, porque obviamente a la par de esto, sabemos que esto no es suficiente, pero el gobierno debe también aumentar el subsidio con el bono luz,
el gobierno va a tener también que mejorar los cobros para tratar de reducir esa brecha y que no hayan aumentos posteriores de la tarifa eléctrica. Se nos acabó el tiempo, amigo Frank, caramba, pero nada, el próximo martes seguiremos contigo. Bueno, damos las gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado una vez más. Nos vemos en el próximo programa.